Muchísimas gracias, muchas gracias a todas y todos. Espero que podamos tener una buena sesión. Una sesión trataré de que sea dinámica y sobre todo que pueda ser fructífera para ustedes. Una pregunta nada más, ¿es de 1 hora o de 2 horas o ya no? El tiempo que usted necesite, maestro, no hay problema por eso. Ok, entonces, por ustedes. Entonces, Siéntase a gusto, maestro, bienvenido. gracias. Bien. Eh, Creo que es algo bien interesante porque vengo de dar un seminario en jurídicas ahí en la UNAM sobre psicología del testimonio y me he topado con muchas inquietudes y sobre todo circunstancias interesantes que tienen que ver con la aplicación directa de lo que es la psicología del testimonio en el proceso penal acusatorio. Entonces, permítanme irles dando una breve desarrollo e introducción sobre esta materia que seguramente que ya todas y todos ustedes la manejan y conocen los antecedentes de la misma, pero vamos entrando en materia para poder abordar sobre esta situación. Recordemos primero, y con esto quiero empezar el parteaguas de la plática, que la psicología del testimonio no es un tema ni novedoso, ni mucho menos nuevo dentro de nuestro propio contexto y dentro de la dogmática que se va desarrollando acerca de lo que es este concepto. Este concepto surge principalmente en Europa y sobre todo al sur de América, en donde se va desarrollando la idea de lo que es o cómo nosotros percibimos los hechos y los comunicamos ante la autoridad investigadora. Aquí es muy importante distinguir que en este proceso lo que la psicología del testimonio va a empezar a analizar es que existen diversos procesos para nosotros entender qué fue lo que sucedió y qué fue lo que vimos. Primero, la percepción; segundo, la reflexión; y tercero, la comunicación. Esos son los tres pasos importantes que vamos a afrontarnos dentro del propio proceso penal. Partiendo de esta base, entendemos o debemos de entender que uno de los máximos exponentes de la psicología del testimonio, que es Manzanero, nos habla sobre que esta ideología, esta forma en la cual vamos a percibir esta corriente, va a surgir desde el momento mismo en que nos preguntamos cómo es que la persona entiende y conoce lo que percibió a través de sus sentidos, ¿sí? ¿Qué es lo que percibió y cómo lo percibió? Esta psicología del testimonio va a fungir como una especie de herramientas que vamos a tener las partes técnicas, tanto el defensor, el asesor jurídico y la autoridad jurisdiccional como obligación, para poder entender y ver la valoración que se tiene que hacer de las pruebas desahogadas ante el órgano jurisdiccional. Entonces, la psicología del testimonio, el primer contexto que podríamos decir, la primera circunstancia de trascendencia, son herramientas que nos van a ayudar para poder valorar probatoriamente hablando todo aquello que se va a desahogar ante el órgano jurisdiccional, para poder arribar a una información de calidad y sobre todo que nos pueda ayudar a encontrar el objetivo del proceso penal. Aquí parto de la siguiente premisa. En el proceso penal acusatorio, derivado de la reforma del 2008, que se va cambiando toda esta circunstancia, pasamos de un proceso interno e incluso dogmático en donde abandonamos la aspiración de la obtención de la verdad. En el sistema tradicional siempre se hablaba, específicamente en el Código de Procedimientos Penales, ya sea el federal o el local, por lo menos en la Ciudad de México, se hablaba que en el proceso se buscaba lo que era la verdad, ¿sí? El esclarecimiento y la obtención de la verdad en el anterior sistema. ¿Por qué cambiamos
¿Y por qué eliminamos esa aspiración? Bueno, pues por una constante o un constante debate sobre lo que es la verdad. Y en términos procesales, decía o dice Tarufo, la verdad dentro del proceso es inalcanzable. Es imposible aspirar a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad tendría que ser como una forma de podernos nosotros retrotraer al momento del hecho y reproducirlo exactamente igual, situación que nunca va a pasar por el simple hecho de que las personas perciben hechos de manera distinta a cada uno de nosotros. Seguro estoy que Juan o Leonel o Miguel están percibiendo totalmente circunstancias distintas de las que estoy comunicando. Derivado de eso es que la verdad dentro del proceso es imposible alcanzarla. Y entonces, Tarufo, que es uno de los que habla sobre esta circunstancia, es imposible llegar a una verdad. ¿Qué es lo que sí cambia o qué es lo que proponen? Una verdad relativa dentro del proceso. Entonces dicen, es posible aspirar a una verdad que no es absoluta para poder entender nosotros o aproximarnos a saber qué fue lo que sucedió. Y entonces es que cambiamos el concepto del sistema tradicional o mal llamado inquisitivo cuando viene la reforma del 2008, que obviamente es generada por la necesidad de la presunción de inocencia incorporada en nuestra Constitución, cambiamos de ese sistema, abandonamos el concepto de verdad y ahora pone en el artículo 20, apartado A, fracción primera, los cuatro objetivos del proceso penal, que en uno de ellos, o el principal, es el esclarecimiento del hecho, ¿no? Entonces dice, el proceso penal tendrá como finalidad esclarecer el hecho, procurar al inocente, que el culpable no quede impune y garantizar la reparación del daño. Esos son los cuatro objetivos del proceso penal y olvidamos o abandonamos lo que era la búsqueda de la verdad derivado de esta situación. ¿Por qué? Porque probatoriamente hablando y procesalmente hablando es imposible arribar nosotros a esta situación derivado de ese estándar probatorio. Otro de los cambios que existen desde esta situación es dejamos a un lado la verdad con el sistema penal acusatorio, buscamos un esclarecimiento del hecho, que el esclarecimiento del hecho vamos a entenderlo como esta verdad relativa. Y segundo, modificamos e incorporamos el estándar probatorio del sistema penal acusatorio con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, donde este estándar probatorio es uno de los más altos que tenemos a nivel sistemas, incluso en comparación de otros países, que es el famoso más allá de toda duda razonable. Y ese más allá de toda duda razonable no basta o no se debe de entender simplemente con que la convicción íntima del juzgador sea suficiente para poder condenar, sino que se tiene que cumplir un cierto estándar probatorio que es, insisto, el más alto para poder condenar. De lo contrario, se tendría que absolver, en este caso en una aplicación directa del principio indubio pro reo. En caso de duda, hay que absolver en favor de, obviamente, la persona que está generando el sometimiento procesal. Que para este efecto solamente les invitaría a leer una de las de los amparos que habla sobre la duda razonable, que creo que es la que va a generar el antecedente para entender cómo o de qué manera vamos nosotros a enfrentarnos en el entendimiento del propio proceso penal sobre la duda razonable y es el amparo en revisión 1293, diagonal 2000. Fíjense lo interesante, desde el año 2000 ya se hablaba sobre duda razonable a través del principio de presunción de inocencia y demás. Recuerden que el principio de presunción de inocencia se va desarrollando anterior a la reforma del 2008, no existía en nuestro sistema reconocido el principio de presunción de inocencia y es hasta una vez generada la reforma del 2008 que en el artículo 20 también se incorpora la presunción de inocencia. Posteriormente, la Suprema Corte en una de las tesis de trascendencia dice que la presunción de inocencia es un principio poliédrico.
y ahí avienta que son cuatro fases o cuatro vertientes de la presunción de inocencia en la cual se va a aplicar dentro del proceso penal como regla de trato procesal, como regla de valoración probatoria, como regla probatoria y la forma en la cual se va a aplicar a la persona que va a enfrentar ese proceso. En este caso, como carga o regla, como carga probatoria, implica que quien acusa tiene la obligación de probar. Entonces ahí cambiamos en un proceso de abandonar el principio de culpabilidad y entramos a un principio de presunción de inocencia en donde se supuestamente, o bajo el mundo del deber ser, las personas que se encuentran enfrentando una imputación no tendrían la obligación de estar demostrando su inocencia, sino que se presume inocente hasta que el Ministerio Público pueda romper esa base para poder llegar a una condena. ¿A través de qué? De superar ese estándar del más allá de toda duda razonable, conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, que me parece eh, lo señala dentro de la propia estructura, que creo, insisto, es de los estándares más altos que se va, 1293 diagonal 2000. Eh, y esto pues se encuentra contenido en el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que te dice que solo se podrá condenar al acusado si se llega a una convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Entonces, esto, insisto, es un preámbulo de lo que sucede y de lo que cambiamos a través de la reforma del 2008, cómo es que abandonamos el concepto de verdad, derivado de que es imposible, dicen los autores, llegar y arribar a una verdad dentro del proceso, y entonces lo que buscamos es una verdad relativa. Y esa verdad relativa se traduce en nuestro sistema penal acusatorio en el apartado A del artículo 20, fracción primera, donde dice que uno de los objetivos es el esclarecimiento de el hecho. Y entonces aquí el primer punto importante que tienen ustedes que saber, y eso es una apreciación de una corriente que me parece interesante, que habla sobre qué es lo que probamos dentro de los juicios o qué es lo que probamos dentro de los procesos. ¿Probamos hechos o confirmamos enunciados? ¿Ustedes qué opinan? Sergio Javier Hernández, dígame, licenciado, ¿qué opina? ¿En el proceso penal probamos hechos o comprobamos enunciados? A ver ahí. Comprobamos hechos, ¿no? Dice Omar, comprobamos hechos, probamos hechos. Blanca Cuautenango dice, probamos hechos. Don Juan Amaro, hay que lo vea aquí. Yo aquí a los que los veo les pregunto, así que, Yo Bueno, también yo considero. considero, maestro, que se prueban hechos, puesto que la misma ley lo reglamenta, que lo que se deben de probar son los hechos. ok, Por eso considero que son los hechos los que se prueban y pues se sigue con ese criterio, tanto el juzgador como el Ministerio Público y la defensa. ok, bien. Les voy a proponer lo siguiente y ustedes me dirán si van de acuerdo con lo que les señalo. Eh, Dentro del proceso penal, incluso en nuestro sistema penal acusatorio, realmente lo que estamos probando es el enunciado emitido de un testigo o de la hipótesis de una de las partes, ¿sí? ¿Por qué señalo esto? Porque lo que probamos dentro de un proceso no es el hecho como tal, porque a nadie nos consta el hecho que se va a comprobar, sino es la afirmación de ya sea la víctima, el imputado o algún otro testigo, que tiene que ver con la teoría del caso de cada una de las partes. Si el Ministerio Público quiere acusar, entonces, ¿cuál hipótesis se comprobó? Pues la del Ministerio Público. ¿Y cómo se comprueba? A través del dicho de una persona. En consecuencia, si nosotros vamos al análisis de lo que realmente se está probando dentro de un proceso, es el dicho de una persona, ya sea que se probó el dicho de la víctima, ya sea que se probó el dicho del imputado, pero no estamos probando hechos.
El objetivo del proceso penal es esclarecimiento de qué fue lo que sucedió. Y ese esclarecimiento se llega a través de la comprobación de una hipótesis emitida por una de las partes. ¿Me explico? Y entonces, aquí el punto interesante de esa confirmación es lo siguiente. Si nuestro estándar de prueba, conforme el 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que es comprobar más allá de toda duda razonable, implica que basta o es suficiente que dentro de un proceso tengamos los elementos probatorios necesarios para poder corroborar la postura de una persona determinada, ya sea que vaya a acusar, ya sea que se oponga ante esa situación. ¿Vale? Entonces, derivado de esta situación, creo es importante entender esta distinción respecto de lo que se comprueba dentro del proceso, no son hechos, sino es la confirmación de la hipótesis de una de las partes. ¿A qué voy con esto? Y esto lo dice Tarufo en una de sus explicaciones respecto de qué es lo que se prueba. Se prueban enunciados y esos enunciados se van corroborando a través de del desahogo probatorio. Y ese desahogo probatorio, ¿cómo se va a realizar? A través de las técnicas de litigación que sabemos perfectamente que es interrogatorio y contrainterrogatorio. Es decir, perdón que me quede así, pero es que estoy leyendo también lo que me ponen aquí. Dice, abogado González Bustillo, se busca la verdad por correspondencia resultante de la reconstrucción verídica de los hechos. Esto es, se busca una verdad histórica, entiendo, sobre la realidad histórica a nivel de probabilidad. Luego dice Leonel, de manera procesal son los hechos, sin embargo en la práctica únicamente se acreditan enunciados de la narrativa de la víctima y testigo, justo lo que les comentaba. Y Marisol dice, la hipótesis sale de los hechos y aquí es a lo que voy. Primero, dentro del proceso penal y derivado de toda esta desarrollo que se ha generado producto de diversas discusiones y demás, dejemos de lado el hecho de la verdad histórica. En el proceso penal no buscamos verdades históricas y basta con ver lo siguiente. Si ustedes se dan un clavado en el Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, el que ya está abrogado, ¿sí? Señalaba que lo que se buscaba era una verdad histórica, lo cual pues, evidentemente es incompatible con lo que nosotros ahora estamos señalando, ¿sí? Esta verdad histórica ya no se puede hablar de esta verdad histórica derivado de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, cuando elimina esta situación. Insisto, basta ver el Código de Procedimientos Penales para cualquier localidad. Les pongo el ejemplo. En el Código Penal de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, publicado en 1931, estamos hablando de aquellas épocas, incorporó en su artículo primero el concepto de verdad legal, ¿sí? O verdad histórica, como ustedes lo quieren entender, entendida como aquella que era aceptada y declarada dentro del proceso penal a través, obviamente, del proceso que se llevaba y generaba a través del desahogo de las pruebas. Incluso si ustedes lo quieren ver, vean la legislación abrogada y van a encontrar que en el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal establecía que sería tarea tanto del Ministerio Público como de la autoridad jurisdiccional, es decir, los jueces, esclarecer la verdad histórica. De ahí viene ese concepto, la verdad histórica viene el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el entonces Distrito Federal. Este código penal, este código de procedimientos penales, queda abrogado evidentemente a través de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014. Y en el Código Nacional dice, lo que se busca es esclarecer el hecho, no verdad histórica, no verdad legal, esclarecer el hecho. ¿Y cómo vamos a esclarecer el hecho? El hecho proviene de qué? De un enunciado. ¿Qué enunciado? Ya sea de la víctima o ya sea del imputado o ya sea de un testigo.
¿Me explico? Entonces, no es que yo quiera hablar sobre una circunstancia de abandono procesal, pero lo cierto es que derivado de todo este proceso, de este desarrollo, es que mi perspectiva, posiblemente alguien me diga yo no comparto y yo no coincido con ello, pero esto deviene de uno, se abrogó el Código de Procedimientos Penales, en donde hablaba sobre verdad histórica, y número dos, el Código Nacional de Procedimientos Penales te habla de esclarecimiento del hecho. Ese esclarecimiento del hecho, ¿cómo se da? A través de una aproximación de la verdad, que eso lo dice Tarufo, la aproximación de la verdad o la verdad relativa se puede construir a través del desahogo probatorio. Y eso es posible, ¿por qué? Porque quienes nos están dando esa información, las personas. Y de ahí la importancia de extraer la mejor calidad de esa información. ¿Y cómo vamos a extraer la mejor calidad de esa información? A través de la psicología del testimonio, bien aplicada. ¿Vale? Entonces, si se van dando cuenta, los voy llevando sobre la narrativa del propio proceso penal. Cambiamos entonces de buscar y olvidamos la verdad histórica, que insisto, ya les dije de dónde viene el concepto, artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, hoy abrogada. Cambiamos por un esclarecimiento del hecho con el Código Nacional y entonces nos ponen un estándar probatorio que es distinto de la valoración probatoria, que es el más allá de toda duda razonable, ¿no? Y ese más allá de toda duda razonable, insisto, lo señala la propia Suprema Corte de Justicia, no es una circunstancia de convicción íntima, es decir, no significa que el día de mañana, porque yo le expuse una circunstancia dentro de un proceso penal en el juicio oral a Juan Amaro como órgano jurisdiccional, y él diga, para mí quedó claro que no hay duda, sino que implica, dice la Suprema Corte, que la duda razonable implica que ante ojos de todas las personas puedan revisar y no existan líneas que explorar para poder determinar si existió o no una investigación pendiente. Y si no lo existió, en consecuencia se tiene que sentenciar a la persona que está enfrentando el proceso. De lo contrario, el mundo del deber ser sería dejar en libertad a la persona, ¿no? Entonces vamos caminando sobre esa situación. Ahora bien, la psicología del testimonio en el proceso penal mexicano va a incidir en la forma en la cual vamos a valorar los testimonios y cómo vamos a obtener esa información. Y me parece que derivado de diversas investigaciones que he realizado producto de la tesis doctoral que escribí sobre psicología del testimonio aplicada en el juicio oral, tiene que ver con la falta de protocolos y sobre todo entendimiento de lo que es psicología del testimonio. Porque desde ya se los digo a todas y todos, insisto, seguro estoy de que ya lo saben, pero vengo de dar un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y todavía me topaba con esta afirmación. La psicología del testimonio evita a toda costa valorar circunstancias o expresiones corporales de testigos para poder afirmar si está mintiendo o si está diciendo la verdad. Me explico. Bajo ninguna circunstancia, ninguna eventualidad, podemos afirmar que una persona está mintiendo o le restamos credibilidad si lo queremos ver como el proceso penal derivado del desahogo de pruebas si se encuentra nervioso, si está moviendo la pierna, si está sudando, si está dubitativo, si se mueve, si dice, si se le olvida, etc, etc, etc. Eso bajo ninguna situación se puede aplicar sobre una valoración de. ¿Por qué? Porque les voy a decir, en la experiencia profesional que he tenido y sobre todo incluso en la plática en este tipo de foros, muchas veces se dice, bueno, es que la autoridad jurisdiccional dijo que iba a tomar en cuenta la valoración de ese testigo derivado de que tartamudeó, derivado de que estaba nervioso, derivado de que no recordó, derivado de que se movía constantemente y entonces se puso nervioso al momento de decir los hechos y por lo tanto está mintiendo. Eso es totalmente falso y erróneo y equivocado aplicarlo en la valoración probatoria. Y se los digo porque incluso hasta la fecha siguen existiendo autoridades jurisdiccionales que valoran de esa manera el testimonio
Y entonces señalan, como esa persona estuvo de una manera sospechosa, estuvo nervioso al momento de declarar, se le vio inclusive dubitativo sobre las preguntas que se le hicieron, entonces yo como autoridad jurisdiccional le voy a restar valor probatorio derivado de que esta situación y su expresión corporal me indica a mí que yo voy a conducirme o que yo voy a darle ese valor mínimo producto de que pues estaba moviéndose, estaba nervioso, etc. ¿Y por qué? Porque dice la psicología del testimonio algo muy cierto. No existe hasta el día de hoy instrumento, herramienta o alguna situación que me pueda a mí hacer saber lo que la persona está pensando. Yo no puedo saber si Juan Uribe o Brisa están nerviosos, ya sea porque al rato tienen que ver a su pareja, ya sea porque al rato tienen que pagar una deuda, ya sea porque les duele la panza, etc. Puede haber mil circunstancias que impliquen la forma en la cual se conducen corporalmente esas personas. Y yo, como autoridad jurisdiccional, no puedo saber por lo absoluto qué es lo que está pasando dentro de su cabeza para poder yo afirmar que están mintiendo, que están diciendo la verdad. Eso es un esquema netamente traído de Estados Unidos, que incluso hasta series existen, donde hablan sobre el lenguaje corporal y que si hizo una mini expresión está mintiendo y que si se hizo los ojos grandotes está diciendo la verdad, etc, etc. Eso en materia procesal es imposible y es incorrecto valorar la prueba de esa manera porque no existe estudio científico que nos pueda advertir esta probabilidad y esta conclusión. Y esto obviamente tiene que ver inclusive si ustedes se ponen en un esquema de análisis de este tipo de argumentos, nos viene bien los criterios Daubert. Los criterios Daubert, ustedes los conocen, tienen que ver con un precedente de Estados Unidos en donde un niño tuvo una complicación médica, entonces acudieron a demandar a la empresa que generaba estos medicamentos y derivado de esta situación presentaron un dictamen pericial que decía que derivado del consumo de ese medicamento tenía las consecuencias malas en su salud para poder demandar y generarle responsabilidad a la empresa. Y entonces el Tribunal de Estados Unidos dijo, a ver, esa información que tú me estás trayendo a través de tu dictamen pericial, ¿qué tanto se encuentra corroborado en la comunidad científica? ¿Cuántas personas han hablado de esto? ¿Se ha refutado esa información? Etc, etc. Es una forma de valoración de dictámenes periciales. En este caso, implica lo mismo en tema de psicología del testimonio respecto de no podemos aseverar que una persona está Dices mintiendo de la de solo Colombia. por Ay, solo por la forma en la cual se conduce dentro del proceso penal. Entonces, desde ya les digo este factor, olvídense de esa situación de que si se movió ya está mintiendo, de que si se trabó está mintiendo, de que si se puso nervioso está mintiendo. Eso no existe fundamento ni científico para poder arribar a esa conclusión, ¿vale?